Bienvenidos a Mentes de Mentes, un espacio para conversar con los protagonistas de historias exitosas de negocios en Venezuela y Latinoamérica. Este podcast llega a ustedes en colaboración con Pedidos Ya, Victum Legal y Paradiso Estudios. Bienvenidos a Mentes de Mentes, un podcast donde estaremos conversando con emprendedores, empresarios y personas que han desarrollado casos de éxito. Nosotros no somos locutores ni comunicadores, somos tres personas que nos encantan y somos consumidores de temas de negocio, finanzas, emprendimiento. Nosotros somos Juan Francisco Gómez, Santiago Poleto y yo, Alejandra Palacios. Y bueno, la idea es que conversemos y tomemos de todas estas personas lo que nos aporte a nuestros proyectos personales y que aprendamos y pongamos todas estas cosas en práctica. Y la idea es acortar esa distancia entre la idea y el éxito, acortar todos esos obstáculos, todas esas dificultades que ocurren cuando uno está emprendiendo, cuando uno está haciendo un nuevo negocio, a través de lo que nuestros invitados tienen que compartir con nosotros. Bueno, además de acortar, sino ser conscientes también de cuáles son las dificultades por las cuales normalmente se atraviesa cuando se desarrolla un proyecto y se emprende un proyecto. En este episodio tenemos la oportunidad de tener aquí a Leonardo Zambrano, a quien conocí yo hace unos años y con quien trabajé. Bueno, Leonardo fundó Apetitos 24 en Panamá, luego fue adquirido por Pedidos Ya y fue el responsable que entrara en funcionamiento en Venezuela. Es así, ¿no? Sí. De hecho, a ver, entre quizás los mayores impulsores o mayores propulsores de Pedidos Ya en Venezuela, fuimos Daniel Pesolano y yo. Básicamente yo tenía una muy buena relación con el equipo de Alemania. Pedidos Ya forma parte de un holding global que se llama Delivery Hero, que es la empresa más grande del mundo fuera de China, de pedidos de comida en línea. Tiene presencia en 70 países. Es dueña de Pedidos Ya, es dueña, por ejemplo, de Globo, es dueño del 20% de Rappi. Es una empresa bastante grande. Y yo tengo una muy buena relación con ellos. Entonces, básicamente lo que ocurrió fue que en junio del 2019, que eso fue pocos meses después de cuando tuvo el episodio de los apagones aquí en Venezuela, etcétera, y como que la dolarización de la economía pegó un brinco importante, empecé a hablar mucho más en los diferentes foros globales acerca de la posibilidad de poder entrar en un país como Venezuela. La realidad es que al principio había mucho escepticismo con entrar en Venezuela. Se veía como un mercado complejo, con muchas dificultades, peligros, riesgos en términos de sanciones, seguridad, etcétera. Y de hecho, creo que pues de alguna manera la opinión estaba muy permeada por alguna manera toda la... No me gusta llamarlo de esa manera, pero si quieres como la matriz de opinión detrás de que Venezuela era un estado fallido, o que había mucha hambre, o que hay muchas cosas, que algunas cosas en algún punto del tiempo podrían haber tenido su parte de verdad, pero en ese punto ya no lo eran tanto. Entonces yo estuve impulsando mucho eso, estuvimos 2 años persiguiendo ese proyecto, junto con Daniel Pesolano, que hoy en día es el gerente general de Pedidos Ya en Venezuela, y pues lo logramos hacer realidad en septiembre del 2020. Septiembre del 2020 se Así lanzó. como para saber qué dimensión más o menos tiene la empresa aquí, ¿cuántos empleados tiene? No, aquí en Venezuela. Sí, la oficina de Pedidos Ya en Venezuela es una oficina bastante grande. Es una oficina que tiene 140, llegó a tener 140 personas. Okay. Ahorita creo que está como alrededor de 120. Pues, no por nada malo, sencillamente hubo un programa de expansión súper fuerte. Están en más de 20 ciudades a nivel nacional y luego cuando ese programa de expansión pues empezó a llegar a su punto final, pues que no había tanto, pues no había un interés de seguir expandiendo de manera tan acelerada, pues el equipo pues fue tomando otro eso modo. No incluye a los mensajeros, porque los mensajeros no son empleados de Pedidos Ya. Exactamente. Exacto. Los repartidores de Pedidos Ya son contratistas independientes. En Venezuela hay unos 1.300, pero la base total de contratistas independientes que prestan servicios de mensajería en Venezuela para aplicaciones de pedido de comida en línea es de más de 3.000 personas. Sí, o sea, un montón de empleos. Pues. Es un montón de gente que hace eso. Y hay una particularidad de eso, que ser repartidor de una empresa de este tipo realmente en general es un segundo empleo. Sí. Es alguien que busca complementar su salario. De hecho, recientemente, hace un par de meses, se hizo un análisis completo de cómo estaba esa base de repartidores. Se hizo en conjunto con algunos agentes del gobierno, y parte de lo que se descubrió es que había un porcentaje bastante representativo de gente que eran funcionarios públicos. Okay. Son funcionarios públicos, entonces yo creo que ese es el tipo de gente que es un funcionario público, una empresa que trabaja o una persona que trabaja en otra empresa y que tiene una moto como vehículo particular, que decide pues también hacer pedidos de comida fuera de sus horarios regulares laborales para generar ingresos adicionales. Que es mucho lo que pasa también con las aplicaciones de alquiler de vehículos, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Claro, alquiler ¿cómo se dice en español? Sí, de ride-hailing. Sí. Empresas que aquí como Jimmy Rides o Ridery. Sí, perfectamente. Y la realidad es que esas son empresas que aquí también han tenido muchísima receptividad.
yo pues creo que todo el mundo se ha dado cuenta que en Venezuela prácticamente desaparecían los taxis hace mucho tiempo, excepto quizás en los aeropuertos, y ese tipo de empresas vinieron, pues igualito que las empresas de pedidos de comida en línea, vinieron a llenar un vacío o una necesidad que había aquí. Venezuela es un país interesantísimo para muchísimas cosas, porque es un white space o un espacio en blanco para muchas actividades que en otros países son totalmente normales o naturales y que ocurren desde hace muchos años. Aquí quizás pues está un poco más atrás, pero tiene mucho potencial de pegar un brinco hacia adelante. Y Leo, una pregunta. Antes de Pedidos Ya, antes de Apito 24, ¿cómo arrancaste? ¿Siempre fuiste emprendedor? ¿Te veías carrera corporativa? Porque además ser emprendedor en tu país es difícil. Exacto. Entonces un país Sí. distinto es más difícil todavía, o debería ser más distinto Sí, todavía. mira, yo creo que al final del día, a ver, eso creo que la principal parte hay una parte, ser emprendedor para mí también significa casi lo mismo, o sea, es un sinónimo de ser un buen vendedor. ¿Okay? Entonces yo creo que cuando yo era chiquito, yo, no sé, lavaba carros a los vecinos y les cobraba por hacer eso. Vendías cosas en el colegio. Después vendía CDs piratas en el colegio. Ese fue mi primer negocio un poquito más formal. Compré mi quemadora de CDs, compraba CDs, los vendía. Y lo hacía así. Y la verdad es que me gustaba mucho. Yo después tuve negocios de comida rápida en universidades acá. Tenía otros negocios por fuera. Y yo siempre dije que la primera vez que gané, yo durante varios años, yo empecé a trabajar en Procter & Gamble cuando tenía 20 años. De hecho, creo que entré cuando tenía 19 y empecé a trabajar cuando tenía 20. Entonces empecé ¿Ya estabas graduado de la universidad? No, tampoco así. Pues. No, pero estaba arrancando la universidad y empecé a trabajar en Procter & Gamble. Me encantaba, era casi que el negocio de la familia. Mi abuela trabajaba en Procter, mi papá trabajaba en Procter, mi tía trabajaba en Procter. O sea, era un tema como bastante importante dentro de mi familia trabajar ahí. Y la verdad es que yo pues veía eso con muchísimas ansias, pero trabajaba como pasante a tiempo completo y en las noches me dedicaba a las otras cosas, a otros emprendimientos que tenía. ¿Qué más así? ¿Qué más? Bueno, ya no que más así, Sí, ya obvio, había obvio. superado esa etapa. ¿Y en Procter estabas en qué? ¿En ventas, en mercadeo? marketing, en marketing. Ok. Pero entonces lo que realmente ocurrió, yo siempre decía que la primera vez en mi vida que yo empecé a ganar más de Procter que fuera de Procter & Gamble fue cuando me mudé a Panamá. Porque mientras estuve acá, la verdad es que ganaba bastante bien como pasante, ganaba súper bien, pero de todas maneras generaba más ingresos por fuera. Realmente, pero trabajaba ahí porque sentía que era lo correcto para mí a largo plazo. De hecho, yo me acuerdo cuando yo me fui a vivir a Panamá, una de las cosas que me pasó es que yo tenía muchos amigos que estaban también aquí haciendo negocios y que me decían, oye, pero quédate, aquí estamos haciéndolo, nos está yendo bien, estamos haciéndolo. Y la razón por la cual yo tomé la decisión de irme fue realmente por una mirada más a largo plazo. Era cómo podía prepararme mejor para el día de mañana volver a mi país. Tomándote esa idea un poquito, ¿qué porcentaje le atribuyes el haber pasado por la experiencia de Procter & Gamble o de trabajar en una transnacional al éxito que tuviste después en lo que emprendiste? O sea, yo creo que en mi opinión personal, es que es fundamental la preparación de cualquier persona que quiera emprender algún negocio hacia adelante, haber trabajado en una corporación más grande, más pequeña, pero lo importante es que sea una corporación organizada. ¿Por qué? Porque yo creo que es la única manera en que tú entiendas cómo funcionan las cosas. Entonces, y lo ves, o sea, lo ves mucho en otra gente que emprende, que le puede ir súper bien, claro, pero entonces de repente no tienen suficientemente organizado partes que deberían de ser muy básicas, o sea, el tema financiero, qué sé yo, la manera en que tratan a los empleados, cómo construyes cultura organizacional, ese tipo de cosas. Y tú lo ves. Mira, el 90% de los emprendimientos fracasan. No sé cuál es la cifra, pero debe estar por ahí. Creo que es más. Bueno, llamémoslo 90%. Si 90% de los emprendimientos fracasan, yo te diría que eso, el 90%, cuando tú hablas con la gente, te dice que es porque mi socio me robó. Y eso es súper típico. Y la realidad es que no es que el socio lo robó. No es que hay alguien que mete la mano en la caja y saca la plata. Eso es lo que menos pasa. Lo que realmente pasa es que hay desorganización. Entonces, como hay desorganización, entonces la plata se pierde. Pero no es porque haya alguien metiéndole la mano al otro, pero lamentablemente se rompen relaciones, se pierde la empresa, se daña el esfuerzo, se pierde el tiempo. Es decir, no es intencional, pero alguien tiene que tener la culpa. Claro, y mejor el que yo. ¿Y no Y crees además, que y hay- además que el socio 1 le echa la culpa al socio 2 y el socio 2 la culpa al socio Claro. 1. Entonces, y realmente es lamentable y eso es parte de una falta de preparación. ¿Y no crees que también es un factor como muy cultural? O sea, que el latino también per se de repente no es particularmente organizado y hay muchas empresas de repente pequeñas que tampoco tienen estructura, entonces vamos a decir, el empleado promedio, a menos que tengas una empresa muy, muy grande, Sí. siempre está como mateando un poco la Estoy situación. totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una parte cultural, que esa parte cultural para mí se compensa cuando trabajas en una experiencia. corporación grande en la cual Claro. tienes esa experiencia. Claro. Sí. Pero yo creo que eso es fundamental. O sea, si yo pudiera recomendarle a alguien, a una persona que tenga, no sé, 18 años, ¿qué debería hacer? Definitivamente es trabajar en una gran empresa. Y de hecho, eso no es algo que a mí se me ocurrió, o que yo lo pensé, o que estoy inventando el agua tibia.
tú ves las grandes familias que tienen imperios económicos en Latinoamérica o en el mundo, generalmente tú hablas y los hijos, para poder trabajar en la empresa de la familia, tienen que haber trabajado durante varios años y haber tenido buenos desempeños en empresas súper grandes, en bancos, etcétera. Eso, todo el mundo, esa gente se dio cuenta hace 100 años que eso era una parte fundamental de preparar a la familia para que ellos pudieran trabajar. Es lo mismo, nada más que aplicado a ti mismo. Es aprender a servir para poder mandar. Una cosa así, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, me parece una buena manera de ponerlo, sí, estoy de acuerdo. ¿Y cómo se te ocurrió esa idea de negocio ya estando en Panamá? O sea, después de que llegaste a Panamá dijiste, ok, yo tengo que emprender, Bueno. ya lo tenías pensado, No. llegaste allá a ver No, qué y porque oportunidad te ofrecía. No. Delivery, que particularmente es como un Exacto, medio súper además. complicado. Sí. Pues. Mira, la realidad es que la historia es más común o más mundana de lo que uno pensaría. Lo que me pasó fue, yo me fui a Panamá soñando con ser el próximo CEO de Procter & Gamble. Me encantaba lo que hacía, estaba súper contento, estaba súper motivado, quería realmente romperla allá. Llegué súper motivado y lamentablemente caí en un contexto un poquito de la compañía, otro poquito de mi equipo, otro poquito de mi jefe, en los cuales la realidad es que yo mirando hacia atrás siento que las condiciones de alguna manera no estaban dadas para lo que yo personalmente necesitaba para estar motivado, para crecer dentro de la compañía. Okay, es posible que haya habido, no sé, para el 90% de la gente hubiesen estado súper contentos en la posición en la que estaban. Yo quería más, quería innovar más, quería hacer más cosas, quería tomar más riesgo y lamentablemente no estaban las condiciones dadas. Entonces después de como 2 años, de alguna manera de intentarlo en la compañía, me di cuenta que la verdad es que probablemente no era para mí en ese momento y que quería hacer otras cosas. Entonces empecé a analizar diferentes negocios. O sea, ya había decidido que quería hacer algo. Entonces empecé a desarrollar negocios, entonces iba y buscaba, estaba todo el tiempo buscando oportunidades, anotándolas, viendo. No te pusiste a quemar CDs otra vez. No, que más sí. mosca. La verdad es que ese Preso en negocio, Panamá. Ya lamentablemente el amigo de Naspers me había robado ese negocio. Los de LimeWire, Napster Email. era. Exacto. Napster. Ya me habían robado el negocio. Entonces, bueno, lamentablemente ellos fueron más inteligentes que yo y se dieron cuenta de cómo hacer la quema de CDs. No. Pero bueno, a mí me tocó hacer cosas más normales. Y pasamos, y desarrollamos un montón de negocios, o sea, desarrollamos negocios en papel. Pero dijimos, mira, no, queremos montar una cadena de hard discounters, de automercados de descuento pequeños, al estilo Justo y Bueno, tiendas de uno, Aldi, Líder. Y eso fue un negocio que desarrollamos, oye, toda la idea, análisis de negocio, investigación de mercado, business case, todo. Y decidimos en un punto que, oye, que no teníamos los recursos. Había una parte de plata y otra parte de conocimientos que no era el modelo, el negocio correcto. Y todo eso en Panamá. Sí, O sea, lo sí, quería en montar Panamá. ahí. Después dijimos, Básicamente no. porque era muy riesgoso. Sí, o sea, no teníamos el equipo, no teníamos las Los cosas no recursos. estaban dadas. Pues, sentíamos Sí. que hacíamos falta más plata y no. Y es un bueno, modelo estábamos. súper duro en inversión de capital, Sí, o sea, muy montar súper duro. automercado. Después dijimos, bueno, nada, vamos a montar varios negocios chicos. Entonces dijimos, no, vamos a montar cadenas de autolavados. Me acuerdo en un punto del tiempo dijimos, estos autolavados que hay en las oficinas. Y fuimos, hicimos toda la investigación también, armamos todo el negocio. Y la verdad es que lo que ahí pasó fue que la persona que quisimos que lo manejara no quiso. Entonces, bueno, se cayó ese negocio. Pero no importaba, lo que importaba era con alguna manera el sistema de estar todo el tiempo buscando ideas. No, y el ejercicio, desarrollándolas. porque Exacto. ensayo y error, ensayo y error. Y capaz, y no perdíamos plata, perdíamos mucho tiempo. Pero vas está bien, perfeccionando pero el método también, ¿no? Exactamente. Y a todas estas Entonces, eras tú y ¿quién fue tu socio? No, Bueno, en un ese momento grupo era yo. ahí, ok. No, en ese momento era yo y buscando ideas y las bateaba, las hablaba, las conversaba con diferentes personas hasta que íbamos llegando. Lo que terminó pasando con el negocio de Apetito 24 fue sencillamente que yo estaba buscando una idea de negocio que fuese un poquito más referente a tecnología porque me parecía que eran negocios que eran mucho más, que tenían mucha más probabilidad de escalar. Hay un punto importante que se me olvidó. Yo tuve un negocio de comida rápida en una feria, en una universidad en Caracas. Y ese negocio la verdad es que nos iba buenísimo. Yo ganaba 3 veces lo que ganaba en Procter & Gamble. Teniendo 21 años, lo ganaba ese negocio. Nos iba buenísimo. Tenía un socio, le dedicábamos un par de horas al día. ¿Y era un local en una Era un universidad? local y de verdad que era tremendo negocio. Pero una de las cosas que me enseñó ese negocio era, si tú querías estar frente a la caja de ese negocio y tú facturar y tú trabajar y tú estar ahí, era un negocio que podía dar varios miles de dólares. O sea, era muy buen negocio. Pero ¿qué pasa? Si tú te dedicabas todo el día a hacer eso, pues no te podías dedicar el tiempo a hacer otra cosa. Entonces ahí como que eso me enseñó muy claro Costo-oportunidad. de que tu tiempo, sí, exacto, un tema de costo-oportunidad y que tu tiempo vale plata y que si le dedicas todo a una sola actividad, pues estás dejando de hacer otras cosas. Entonces, una de las cosas que yo sí me planteé y que aprendí, como que lo volví como un mouro mío, fue, oye, si yo le voy a dedicar el tiempo, quiero dedicar el tiempo a un negocio que tenga el potencial de por lo menos de hacer $1 millón. Que sea escalable. Que sea escalable. La manera que yo lo verbalizaba era que tenga potencial de hacer $1 millón. Entonces, puede ser que nunca lo haga, no importa.
Pero que tenga el potencial, pero que no tenga esté ya potencial. limitado. Ese era a tu hacer. norte, pues. Claro, y te voy a decir, te voy a hacer un ejemplo puntual. Yo tenía una discusión hace un tiempo, no sé, hace un año, con mi esposa, que mi esposa aparte es una crack y ha hecho un montón de cosas corporativas y le encanta también la parte de emprendimiento y todo esto. Y ella me hablaba de la oportunidad de vender zapatos para niños en Panamá. Y me decía, oye, que estaba bueno el negocio, que ya había conocido a la gente, que todo. Y yo le saqué una cuenta que le dije, bueno, ¿cuántos hogares hay en Panamá? ¿Cuántos niños hay en esos hogares? ¿Cuántos pares de zapatos compran? Hicimos toda la regresión, o sea, esto lo llamamos hacia atrás, cuánto hay que hacer. Y la verdad es que era un negocio que te podía producir a lo máximo, no sé, $2.500 al mes. Entonces está buenísimo. No te digo que $2.500 Sí, sea pero poco dinero. arrancas nada que ver. limitado, pues no. Nada que ver, pero ese es el techo. Pero ya tienes el techo, pues. Ese es el techo. Entonces, oye, no le dedicaría el tiempo a ese negocio. Le dedicaría O un por lo tiempo al menos no negocio. solo los zapatos, capaz el negocio eran los zapatos, el Capaz el negocio manito, es la distribución. la camisa. ¿Entiendes? Capaz el negocio es la tienda. Exactamente. Pero el negocio no pueden ser los zapatos. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, el negocio de Apetito 24, yo lo busqué porque quería un negocio que fuese escalable. Entendía que por el lado de tecnología tenía más probabilidades de hacerlo. Y realmente empezó como una idea que es lo que en Estados Unidos el que empezó eso, se llama TaskRabbit, que eso es una plataforma en la cual tú entras y puedes conseguir que eres un pintor, que eres un albañil, que es alguien que te repara el aire acondicionado, es como un directorio en el cual lo hace. Y yo empecé con esa idea y busqué al que después uno de los que después sería mi socio, se llama Enrique Valencia, conocía más la parte de tecnología, y lo busqué a él para que él me ayudara a desarrollarlo. Y yo le ofrecí que si quería que yo le pagara o si quería asociarse. Y él decidió asociarse, empezamos el negocio juntos y luego busqué a Ronald Gaglio, quien era el VP de ventas de una plataforma de descuentos al estilo Groupon que se llama Oferta Simple, y lo buscamos a él, que era como el vendedor. Entonces entre los tres empezamos el negocio. Pero ese negocio comenzó en la sala de mi casa, literalmente, nosotros vendiendo restaurante por restaurante, yo todavía trabajando en Procter, Ronald todavía trabajando en Oferta Simple, Quique viviendo con los papás y viviendo de la beneficencia de su familia. De su mesada. De su mesada, sí, de comer en su casa. Y íbamos restaurante por restaurante tocando la puerta. Hola, mira, ¿cómo estás? Tengo esta aplicación. Quiero que trabajes conmigo. ¿Te acuerdas cuál fue el primer restaurante que visitaste? Sí, claro. Y el primero que te dijo que sí, que hiciste después. Bueno, el primero que visité, sí me acuerdo. De hecho, el primero que nosotros visitamos, que tuvimos una conversación realmente de negocio, era el dueño de una cadena grande de alitas de pollo en Panamá. Y el tipo nos dijo que estábamos perdiendo tiempo. Nos dijo que eso no valía la pena, que eso era una pérdida de tiempo, que para qué lo íbamos a hacer, que él estaba haciendo su propia aplicación y que quién iba a utilizar la aplicación de nosotros. La realidad es que al principio fue como ¿sabes? Te pone a dudar, claro. Y después le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a demostrarle que el tipo no tiene razón. Claro, te dio más fuerzas para... Claro. Y la primera vez que le vendimos fue a un tipo, a un restaurante venezolano que se llama El Gran Rincón Venezolano, de arepas y empanadas en Panamá. Un tipo se llama Johan, que aparte nos recibió, él nos citó en su restaurante y cuando abre la puerta aparece un señor sin camisa, todo cubierto de cal y no sé, polvo. Y nosotros pensábamos que era el obrero que estaba picando ahí y era él que estaba construyendo su local. Y el tipo vino y ahí en situ negociamos y nos firmó. Y fue tan rápido y tan como, no sé, receptivo, que lo habíamos firmado una comisión y le bajamos 2 puntos en el acto. Y dijimos, coño, en verdad, o sea, estamos tan agradecidos contigo que estamos a 2 puntos. El tipo, dale, pues firmó. ¿Y él sabía que era el primer cliente? Porque eso, no te lo dijimos. Ah, ok, Sí, porque sí. eso lo hemos hablado, que hay muchos negocios que uno nunca quiere ser el primer cliente. O sea, por ejemplo, yo hablaba con Juan Fran de seguros. O sea, tú nunca quieres ser el primer asegurado de alguien. Como que, O el ¿sabes? primer cliente de banco El tampoco. primer cliente de banco, inversión. O sea, hay demasiadas cosas Sí. que... Epa, creo que tú hemos sido primer cliente y de repente no lo Pero sabemos, ¿no? No nos los han dicho, Y exacto. está bien, pues, ¿no? Pero hay una parte importante, y yo creo que eso es algo interesante, y aprendí con Apetito 24, que son modelos de negocio buenos, que ese tipo de negocio es un negocio que genera valor antes de cobrar. ¿Okay? O sea, ¿qué significa eso? Como un negocio de comisiones, tú nada más pagas y vendes. Claro. Entonces el discurso comercial era muy fácil. Era, si a ti te va muy bien, a mí me va muy bien. Y si a ti te va mal, a mí No me va mal. importa. Tan sencillo Sí, como eso. básicamente la discusión era una discusión de margen. Exacto. Eso era. Exacto. Es una discusión de margen y el margen también es muy subjetivo. ¿Okay? O sea, la verdad es que es el margen neto en tu bolsillo, es el margen operativo. Parte de la venta también es, mira, tú tienes aire acondicionado, tienes servilletas, tienes mesoneros, como que tú tienes un costo operativo de operar este restaurante. O sea, yo lo que te quiero es que con el mismo restaurante, con los mismos costos operativos que tú tienes, que en vez de generar $100 de venta, generes 120, 130. Entonces, claro, si tú le cargas todos tus costos operativos a los 30 adicionales, pues eso es una manera de verlo. La otra manera de verlo es, si no lo hubiera generado. Entonces, mi margen es el 100%. O el 100% menos el food cost. Entonces, ahí empieza... No, y de repente también le quitas un problema de él encargarse, o sea, en caso de delivery, de él encargarse de un motorizado, que le lleve la comida, o sea, hasta quitarle Sí. 1000 pesadillas que... No, o que sea, la tiene. realidad es que mi experiencia es que tener tu propia plataforma de domicilio no es rentable.
De hecho, eso pasaba mucho. El segmento de restaurante es un segmento interesante porque el segmento de restaurante tiene dos tipos de dueños, si quieren, o tres. Ustedes se sorprenderían la cantidad de restaurantes que hay que tú le preguntas ¿por qué abriste un restaurante? Y te dice que es porque su mamá cocina muy bien. Okay, o sea, no tienen idea. O sea, no tienen idea de la cantidad de gente que hace así. Y cosa que, pues, o sea, es interesante, si quieren, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que la probabilidad de que no le vaya bien es alta. Porque los negocios, el restaurante al final del día, como casi todos los negocios, es un negocio financiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ves operadores de restaurantes que manejan su restaurante como una corporación y ves restaurantes que manejan o restauranteros que manejan su como restaurante si fuese su comedor. como si fuese su comedor. Entonces, hay restaurantes que son súper exitosos que el dueño ni siquiera sabe por qué es exitoso, que no entiende por qué es exitoso. Y probablemente pierde plata o no hace toda la plata que quisiera porque no lo entiende. En cambio, otros operadores de restaurantes, particularmente yo admiro muchísimo unos operadores de restaurantes venezolanos que tienen operaciones en varios países, que manejan el negocio como un negocio financiero, como una corporación, y les va súper bien, pero los tipos, ¿sabes? Es un negocio como cualquier otro, es una empresa. Y la empresa tiene que tener food costs, y tiene que tener desarrollo, y tiene que tener, tienes que gastar dinero en investigación y desarrollo, tienes que gastar dinero en capacitaciones, tienes que invertir dinero en capacitaciones, tienes que invertir dinero en tu negocio para que tu negocio crezca más rápido. Y eso no es el común denominador de los restaurantes, y de hecho no es el común denominador también cuando la gente monta su propia plataforma de domicilio. Porque el que conoce su negocio, que tiene un negocio financiero, entiende que tener los repartidores les cuesta más de 30-40% de su ticket promedio. Es la verdad. ¿Okay? O sea, puede ser que no lo acepten, pero esa es la verdad. En general es así. Les cuesta entre 30 y 40% de su ticket promedio. Entonces, claro, cuando íbamos nosotros al principio a decirles que le íbamos a cobrar X porcentaje, todos se exaltaban, oye, eres un socio más, me estás robando, ¿sabes? Como era así. Y en verdad, la verdad es que éramos mucho más baratos que la operación que tenían, porque era un negocio de economía de escala. Nosotros teníamos pedidos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Teníamos un negocio que se diluía los costos fijos entre un montón de comercio y no tienes horas valle en las cuales el repartidor no está haciendo nada. No, y un alcance también, un alcance mucho mayor. Claro, entonces eso genera al final del día un negocio de economía de escala. El negocio de Apetito 24 es un negocio que en términos de economía de escala es muy similar a otros negocios que también son súper exitosos. O sea, esto sencillamente es una manera de aplicar un concepto que al final del día es un concepto de economía de escalas y de eficiencia y un montón de cosas. Sí, todo lo que sea como software as a service en general, sí, hacer un software para una persona es lo mismo que para 1000. O sea, al final son modelos definitivamente mucho más escalables y con márgenes de repente mucho más lo que estamos cómodos. buscando al final. Claro. La escalabilidad. Claro. Ojo, a ver, también te pasa, y yo creo que es una de las cosas que pasa hoy en día aquí en Venezuela, tienes al revés, tienes el fenómeno contrario. Tienes montones de industrias y negocios acá que al revés están castigados porque están construidos para otra escala. Entonces tienes montones de industrias que están hechos para vender 10 veces lo que venden hoy en día y esa ineficiencia se la trasladan al consumidor. Entonces eso pues tiene una lectura que es, oye, eso es muy malo para el consumidor. Tiene otra lectura que es una oportunidad para todos los pequeños y microempresarios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque emprender ahorita para producir, no sé, botellas de agua produciendo 1000, probablemente tú las vas a producir mucho más barato que el que tiene una capacidad instalada para producir 100 millones de botellas, que quizás en algún punto del tiempo pensó que las podía vender. Hoy en día entiende que no las puede vender, pero tienes la capacidad instalada, tienes la gente, tienes, o sea, los equipos, tienes todo. Entonces, yo hoy en día creo que en Venezuela hay muchas oportunidades para los pequeños emprendedores para desarrollar opciones más baratas o más eficientes, y entonces esa eficiencia se traslada al consumidor. ¿Qué es lo que ocurre aquí también? Aquí yo creo que está viniendo o va a venir una competencia mucho más dura a través de todos los segmentos de la economía, que va a hacer que los costos que los precios se dinamicen mucho más y que el costo para el consumidor al final se baje y se vuelva más competitivo al mercado. Sí, estamos 100% de acuerdo con eso. No, y ahorita sí, o sea, sé que hay muchas campañas, particularmente más de alimentos de producción que eso. O sea, están a 20%, 15% de la capacidad instalada. Entonces, al final no compiten jamás y nunca con importadores o con empresas pequeñas. Y son unos monstruos de empresas, pero simplemente ahorita no hay el mercado, por lo menos para mover el volumen. Y quizás para recapitular un poquito. Entonces, empezaste a trabajar en Procter acá, luego te fuiste a Procter Panamá, te diste cuenta que no, intentaste con otros negocios, ensayo y error, terminaste en Apetito 24. ¿Necesitaste capital en el camino? ¿Cómo hiciste para conseguir los recursos? Cuenta un poquito cómo resolviste los problemas que tuviste, porque al final quien nos escucha quiere saber cómo puede llegar ahí. ¿Me explico? Buenísimo. Mira, la realidad es que el mundo ha cambiado mucho, para bien, en ese sentido. Cuando nosotros arrancamos en el 2014, en Latinoamérica y menos aún en Centroamérica había una cultura de venture capital, de seed funding, de todas las herramientas que hay hoy en día para tú poder emprender un negocio y que te vaya bien.
no existía Y Combinator, no existía ninguna, las aceleradoras eran algo que no, pues, no se habían escuchado. Entonces la realidad es que nosotros tuvimos un negocio, lo que se conoce como bootstrap, lo pagamos nosotros lo financiamos. Sí tuvimos un par de acercamientos con un par de posibles inversionistas locales, y lo que nos pasaba era, mira, nosotros la verdad es que nos iba bien, y si íbamos a tener un socio, lo que más miedo nos daba es... el control. No, más allá del control era convivir con él. ¿Okay? O sea, yo creo que es como cuando dices, cuando te casas con alguien, también te casas con su familia. Yo creo que es lo mismo. O sea, cuando tú metes a un socio dentro de tu empresa, también te estás casando con sus problemas, pues. Entonces, sus problemas o sus exigencias, o sea, no sé, si el tipo te quiere llamar a las 3:30 de la mañana que le cuente que cómo le está yendo a la empresa, pues si es tu socio y tiene un porcentaje importante, sí, pues va a tener que atender el teléfono. Entonces nosotros no queríamos pasar por eso, nos entendíamos muy bien nosotros tres, entonces teníamos como muchas dudas con eso. Y por otro lado queríamos que fuese alguien, si íbamos a tener a alguien, que fuese alguien que trajera más valor a la mesa que solo dinero. O sea, que tuviese relaciones, que tuviese una entrada particular de repente en otro país, que nos trajera algo de ventaja competitiva. Y la verdad es que no lo conseguimos, entonces en el tiempo no logramos llegar a nadie. ¿Pero lo buscaste o simplemente estaban tranquilos trabajando mientras a lo mejor llegaba o no llegaba? No estuvimos activamente buscándolo. Okay. De hecho, yo creo que viendo hacia atrás, si yo lo volviera a hacer, quizás fuese un poco más activo en buscarlo. La verdad es que no... tiene sus pros y sus contras. O sea, la realidad es que cuando tú metes un socio también pierdes participación en la compañía. Pero ¿por qué dices eso? Vamos para atrás un pelo. ¿Por qué dices eso si al final el outcome que tuviste, el resultado final fue el mejor de todos, que fue que le vendiste una empresa transnacional? Pero pudimos haber sido 10 veces más grandes. Okay. Esa era la pudimos pregunta. haber sido 10 veces más grandes y... Si hubieras crecido más rápido. Claro, ahora, 10 veces más grande no necesariamente se hubiese transformado en 10 veces más beneficios para nosotros, porque hubiese tenido unos socios, pues. O sea, capaz esos socios hubiese terminado con él, no sé, el 10% de la compañía. O sea, la gente, no sé, un tipo como Mark Zuckerberg es billionaire, súper millonario, pero Mark Zuckerberg tiene el 5 o 6% de Facebook. Sí, lo han diluido muchísimo. Exacto. En el tiempo. Y eso es lo normal, ojo. Alguien que pasa de una serie C, generalmente no llega al 10% de participación en la compañía. Entonces, eso es lo Serie C para todos es la tercera ronda de levantamiento de capital cuando se está en ese proceso. Pues. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Hoy en día es totalmente diferente. De hecho, hoy en día yo salí de Pedidos Ya el 30 de junio para meterme en otro emprendimiento, específicamente enfocado en México. Y ahí sí estamos pasando por todo el proceso de levantamiento de capital y es totalmente diferente. Ahí sí hemos hablado con todos los fondos grandes latinoamericanos, montones de fondos AAA americanos o europeos, y ya hoy en día la realidad es que hay un network mucho más fuerte de apoyo al emprendimiento y hay fondos especializados en empresas pequeñitas que ni siquiera han comenzado en países en los cuales nadie ve. O sea, ese tipo de fondos existen. Si tú los buscas, los encuentras. Entonces, hoy en día hay montones de oportunidades para la gente que está tratando de emprender. Obviamente tienes que tener una buena idea, tienes que tener un buen problema que quieras responder y pues evidentemente pues tiene que haber una historia buena detrás de los founders. Y un buen equipo, por supuesto. Un buen equipo. No, y también creo que pasa mucho ahorita, bueno, y aquí sé que, o sea, en Venezuela ahorita el mundo como venture capital en general se está moviendo bastante, pero también, por ejemplo, no es lo mismo tú que ya tienes como un background y conoces mucho el tema, que de repente unos chamos o alguien que no tiene ni idea que es una serie A o una serie B, que es que te diluyan, o sea, hay como cosas básicas que he sentido en distintas cosas que de repente la gente tampoco tiene el conocimiento, ¿no? Entonces, sí, de repente falta un poco más de como cultura. Sí, pero incluso yo creo que aquí en Venezuela hay un tema que es, hay gente buscando mejores rendimientos, que está dispuesto a tomar más riesgo, Okay. está dispuesto a invertir en empresas más, de una manera de este tipo, más a perfil de growth. Habiendo dicho eso, no suelen ser, o yo no he tenido la oportunidad de ver inversionistas sofisticados, por venezolanos invirtiendo en Venezuela, que tengan ese approach, por ejemplo, de entender que una empresa de este tipo, por ejemplo, es una empresa que generalmente pierde plata durante muchos años, Claro, hasta que rentabilidad. Yo creo que la gente que invierte en esto, por un tema, por el contexto de los últimos años de Venezuela, pues esperan un rendimiento más inmediato y pues es algo que yo creo que va a tender a normalizarse, va a tender a entrar mucho más en la misma página del proceso y la mentalidad del venture capital que hay en el resto de la región, pero yo creo que es algo que va a tender a suceder. Ahora, ¿qué sí diría? Yo creo que alguien que está emprendiendo hoy en día en Venezuela tiene montones de oportunidades para lograr buscar y de alguna manera desarrollarse. Creo que hay otros ejemplos locales que les ha ido súper bien y que yo creo que se pueden apoyar mucho en ellos para tratar de encontrar dónde son las oportunidades para conseguir los recursos necesarios para arrancar la compañía. Ahora bien, yo lo que recomendaría es, primero, una idea. Una vez me dijeron,
que one great idea and two bucks, buy a cup of coffee. ¿Sabes? La idea no vale mucho, lo que vale es la ejecución. Entonces, creo que la gente muchas veces está como muy celosa con la idea y en verdad lo que tienes que salir a ejecutar. Tienes que salir a ejecutar, tienes que salir a tener resultados, así sea chiquiticos de 10, 15, 20 empresas, 20 personas, o sea, lo que sea, pero tienes que tener algo que tú le puedas ir a mostrar a la gente de lo que tú estás logrando. ¿Y cómo fue ese acercamiento con Pedidos Ya directamente cuando hicieron la negociación? Pues nosotros, por ejemplo, revisamos mucho y siempre estamos pendientes de las noticias en mercado de capitales, etcétera, y vemos que tal empresa compró a la otra. Entonces nosotros siempre nos preguntamos, bueno, que el director de finanzas llamó al otro director de finanzas, mira, vamos a sentarnos, vamos a tomarnos un café, te quiero comprar. O sea, ¿qué pasa en la vida real? No, mira, la realidad es que eso fue un mensaje. Nosotros, ¿qué pasa? Nosotros, yo también lo he dicho, hay dos tipos de negocios si quieres cuando tú emprendes. Hay negocios para vivir de ellos y hay negocios para venderlos. Yo lo clasificaría en dos partes. Entonces, si tú montas un negocio para vivir de eso, lo montas de una manera especial. Si tú lo montas para venderlo, lo montas de otra manera totalmente diferente. Nosotros montamos Apetito 24 para venderlo. Desde el día 1 sabíamos que lo queríamos vender. En algún punto. Si luego se volvía nuestra gallinita de huevos de oro y íbamos a vivir buenísimo de eso, pues eso es otro tema. Pero el negocio estaba planteado, organizado y estructurado para venderlo. Entonces, ¿qué fue una de las cosas que nosotros sí hicimos? Organizamos mucho toda la parte financiera, organizamos mucho toda la parte de todos los estados financieros, estábamos súper en ley, en regla con todos los impuestos. La empresa estaba armada para que el que la viniera a ver le gustara. Entonces, fluyó tan sencillo como un mensaje de Ariel Burstein, que era el founder de Pedidos Ya, el CEO de Pedidos Ya. Me escribió un mensaje por LinkedIn y me dijo, oye, mira, he escuchado cosas muy buenas de ustedes, cuenta de más. Y la verdad es que fue un proceso súper rápido, porque ellos nuevamente, cuando abrieron la caja, lo que encontraron estaba súper bien. Había una particularidad, que es un negocio que estaba muy enfocado, o estaba 100% enfocado en un negocio marketplace, en el cual conectaban restaurantes que tenían sus propios repartidores con consumidores que querían ordenar. Mientras nosotros éramos una empresa que tenía logística propia. Y era algo que ellos entendían que podía ser el futuro, pero que en ese momento no lo tenían. Entonces compraron una empresa, Delivery Hero, pues la casa matriz, compró una empresa que se llamaba Carriage en Kuwait, que era 100% logística como nosotros, y compraron Apetito 24 en Panamá. Un poco como para aprender de cómo era eso, juntamos muchas fuerzas, conocimiento, etcétera, y después se desplegó el modelo de logística propia en todos los países. Ya, pero nunca había escuchado eso de cuando arrancas el negocio, ya de una saber, o sea, o por lo menos en el mindset, si es para venderlo o para vivir, ¿no? Porque creo que si esto, o sea, sí afecta muchísimo cómo lo desarrollas y creo que la mayoría de los emprendimientos o de emprendedores o X, ni siquiera se hacen esa pregunta al principio, ¿no? Oh, y mira, a ver, creo que el modelo, el ejemplo más claro era, a ver, si quieres creo que uno de los secretos de por qué a nosotros nos fue bien, y en este caso fue sí, pero creo que hay diferentes maneras de verbalizarlo, de imaginárselo para cada persona, era Quique, como les decía, vivía con sus papás, como que no tenía novia, no sé, vivía ahí, ¿sabes? Como que comía en su casa, exacto, o sea, no tenía un problema realmente de dinero, entonces podía, tipo, entregarse por completo a esto. Ron y yo teníamos la suerte de que nuestras esposas trabajaban, entonces podíamos dedicarnos a esto y tomar un riesgo fuerte, porque ellas al final del día, pues, de una manera de poder ser sostén de la casa mientras estábamos en esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía muchas discusiones en mi casa, porque ahí me decían, no discusión, no lo digo como desde un punto de vista malo, pero teníamos muchas conversaciones. ¿Sabes que te armaban tu peo? Entonces, claro, ella generaba y él se lo gastaba en... No, ese era el tema. Es que más la plata... Pero ¿cómo le fue? Exacto. Y que no, ¿cómo le fue este mes? No, buenísimo. Pero deposítame, mi amor. Crecimos 3X este mes y tal. Ah, ok, ¿y cobraron? No cobramos. La pérdida creciendo. Bueno, pero, ¿sabes? Como que, ¿y el negocio para qué después? Como que ustedes no ganan plata. Nosotros pasamos 11 meses sin cobrar un centavo. Y en el mes 12 nos cobramos $300 o $100 cada uno, no me acuerdo cuánto era. Pero nos cobramos para decir, ¿sabes? No llegamos al año sin simbólico, cobrar. pues. ¿Sabes? Cobramos algo, ¿me entiendes? Se volvieron locos con sus $300. Pero nosotros crecíamos mucho. Nosotros en el mes 12 ya teníamos una oficina, era nuestra tercera oficina, ya cobrábamos, no sé, teníamos 20 empleados, o sea, la gente ganaba bien, pero oye, nos ganamos, no sé, $1,000. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Contratamos a alguien que nos ayude a mejorar el servicio al cliente o nos cobramos $300 cada uno? No, bueno, vamos a contratar a alguien. Y eso fue todos los meses. O sea, pero creo que hay dos cosas, ¿no? Uno, tener esa mentalidad de crecimiento y seguir echándole pichón, pero también la verdad que tiene que haber como un set de cosas que estén pasando para que tener el lujo de hacer eso, que de repente en la casa alguien más produzca o tener ciertas bases o algo de ahorro, porque de repente es un riesgo que no todo el mundo puede lanzarse. Lo que estamos claros es que es dificilísimo. Es dificilísimo emprender cualquier negocio y llegar a donde llegaron ustedes. Pues lo que estamos entendiendo es que hay una serie de cosas que se tienen que alinear de cierta manera para que... Pero esa era nuestra realidad. Esa es nuestra realidad, pero de la misma manera, yo también, a mí, mucha gente después se me acercaba, por ejemplo, ex compañeros míos de la empresa donde yo trabajaba antes, se me acercaban y me decían, mira, es que yo quiero emprender.
Y la típica, pasa también, es igual que los restaurantes que los montan porque su mamá cocina muy bien, la típica también de los emprendimientos es, no, es que yo voy a montar este negocio y me lo va a manejar Pedro, que es amigo mío, y cuando ese negocio me dé para yo vivir, entonces yo me salgo. Y eso no funciona así, o sea, suena muy bonito, pero yo creo que no funciona así. Los negocios para que funcionen tienes que estar 100% dedicado a ellos. Porque, o sea, no hay nadie, o sea, hay un tema importantísimo, que es que tiene que haber hambre. ¿Okay? O sea, tienes que saber que si la plata no va a llegar, no vas a poder vivir, no vas a poder pagar el colegio de los chamos, el alquiler, y ese es el mejor driver que hay para trabajar con un burro. Ahora, después la gente decía como que no, es que, coño, es que les fue bien. Claro, lo que la gente no se acuerda son todas las noches, fines de semana, todos los cumpleaños que yo me perdí. No, y todos los ensayos y errores, no me refiero a los que ni siquiera que no, para no eso es el pasaron de ser podcast, una para idea. acordar a la gente yo me fui, los mira, fines de semana. cuento es verídico. Hubieron negocios que ya habías tenido y que ya habían funcionado y decidiste Video 24 pasarlo. fue como mi octavo negocio. ¿Okay? Exactamente. Pero ojo, yo me acuerdo una vez, fui con Carlos, mi cuñado, fuimos a República Dominicana a visitarlo y había un concierto de, creo que era algo así como Los Ilegales con Papo. Y era el reunion que hace, no sé, hace 10 años que no cantaban juntos, conseguimos entradas, íbamos a ir. Yo no pude ir. Fue todo el mundo y yo no fui porque esa noche se explotaron los pedidos en Panamá y me tuve que quedar yo repartiendo pedidos y todo el mundo gozando en su concierto y yo ahí. Entonces yo todavía me acuerdo de eso. Igualito me acuerdo de montones de cumpleaños que tenía problemas con mi esposa porque me decía que, oye, sepárate el teléfono y no era porque yo quería estar, era porque estaba resolviendo problemas. Pues. Entonces, si hay un camino, o sea, cuando tú sumas, bueno, pasas 11 meses sin cobrar. Y sacrificios, básicamente. Pasas un año sin cobrar. Sacrificas montones de fines de semana y tiempo con tus amigos. Pues no, ¿sabes? Inviertes plata y no tienes un retorno seguro. Hay un montón de cosas que pasan que después al 10% que le da bien, todo el mundo dice, es que era muy fácil. Y no, fácil. Sí. Y no le metiste la ecuación al tipo de las alitas diciéndote vas a fracasar. Claro, ¿no? Bueno, o sea, esa era una. Ahí te cuento si quieres una para que te rías. Nosotros como teníamos que ir a vender a los restaurantes, lo que hacíamos era que nos íbamos los tres. La razón que nos íbamos los tres a vender, a pesar de que era lo más ineficiente en términos de tiempo, era porque teníamos la mentalidad de que 2 se bajaban en un restaurante y el otro se quedaba en el carro. Porque la idea era que cuando llegaran, porque claro, el 90% de la gente te decía que no. Entonces, cuando tú llegabas, que venías como más cabizbajo, que hubiera alguien en el carro que no hubiese pasado por el como mal para rato. Animar. Y entonces decía, no vale, pero tranquilo, vamos al siguiente que seguro nos va a decir que sí. Claro. Exacto. Entonces, como que nos animábamos unos a otros y era como nuestro support system para poder lograr las cosas que queríamos. Entonces, o la otra que hacíamos, yo también... pero es que esas vainas Está pequeñas bueno. son importantísimas. Claro, mira, nosotros nos tocó repartir muchos pedidos, pues porque se explotaban los órdenes por 1000 cosas. Y también, o sea, nos íbamos en mi carro y repartíamos órdenes y lo que decíamos era, íbamos los tres, de hecho, a repartir órdenes y hacíamos competencia de ver quién recibía más propina. ¿Ok? ¿Sabes, coño? Pero tienes que imaginarte nosotros, ¿sabes? Tú te creías que eras el ejecutivo de una súper gran compañía, que te ha ido súper bien, que hayas trabajado un montón de cosas y que súper cool. Claro, pasas el edificio repartiendo órdenes, pues, pasas ¿sabes? el edificio de propio. Yo llegué a repartir órdenes de casas de amigos A tus que me abrieron la amigos de puerta Procter, claro. y, ¿para qué haces acá? Coño, sorry, mira, aquí está tu pizza, pásame la tarjeta, papá, fuera, ¿sabes? Porque tenía que entregar otra. Y hacíamos competencia de quién recibía más propina. Y entonces en la noche, dependiendo de que también nos había con las propinas, nos veíamos si nos tocaba comernos un perro caliente o nos podíamos dar el lujo de comer un shawarma, ¿sabes? O tomarte el roncito o el whisky. Dependiendo de que también había las propinas, pues. Pero sí, o sea, eso era parte del negocio, pues. O no nos tomamos vacaciones. Yo no me tomé vacaciones por, no sé, 4 años, pues. Ni una, o sea, ni un solo día de vacaciones. Y eso fue parte de lograrlo. Pero bueno, la verdad es que tampoco se sufría, pues, ¿sabes? Se sufre, pero se goza. Exactamente. Pues. Bueno, y ojo, también... perdón, la transición de haber tenido tu negocio propio a luego volver a una transnacional grande, que es cuando Pedido Ya los absorbe ustedes, volver a esa estructura, volver a esa jerarquía. No, a nosotros la verdad es que, o sea, la parte de la jerarquía sí fue duro. Tuvimos muchos roces al principio y nos costó entendernos, al final nos entendimos. Pero sí, esa parte sí hubo porque nosotros éramos dueños de nuestro negocio, manejábamos nuestras anchas, lo que queríamos, y de repente llevamos una estructura en la cual más o menos nos decían qué hacer. Porque cabe acotar que había una transición dentro de la negociación donde ellos tenían que estar trabajando 2 años, ¿no? Sí. 2 años en Sí. la compañía. Entonces, bueno, nada, como que se dio, pero por un lado tuvo esa dificultad con el lado de la jerarquía, que sí la hubo, pero por el otro lado muchos beneficios. Ahora, la verdad es que, o sea, creo que uno tiene que disfrutar lo que hace cada día. Eso es la parte más importante. Y definitivamente nosotros disfrutamos mucho con nuestra empresa propia, pero yo sí, por ejemplo, personalmente era algo que extrañaba.
Oye, evidentemente era lidiar con cosas, no sé, con cosas, temas globales, con influenciar cosas que pasaran en otros países, discusiones de alto nivel, de repente con gente experto de esto de otras regiones. O sea, era algo que para mí me enriquecía mucho y para mí era súper importante. De hecho, la negociación con Delivery Hero y con Pedidos Ya fue una de las negociaciones. Nosotros tuvimos dos en paralelo. Teníamos otra empresa latinoamericana que también tenía un interés en comprarnos, y la razón por la que nosotros nos decidimos irnos por la opción de Delivery Hero, incluso sin haber visto los números todavía, pero decidimos que no importaba los números, que era lo mejor para nosotros, fue realmente porque queríamos formar parte de una empresa que fuese global y que tuviese todos estos temas. Qué bueno. Y con estas anécdotas que estabas contando con tus socios, que, o sea, por ejemplo, yo he escuchado mucho el típico consejo así, cónchale, que el socio es súper complicado de elegir, que no hagas negocios con amigos o no hagas negocios con familia. ¿Qué le recomendarías a alguien que esté por lo menos pendiente para elegir un socio? Mira, yo hice una vez una presentación de emprendimiento para universidades y tiene un slide que se llamaba La poligamia es mejor. Y parte de lo que yo hablaba era eso. O sea, yo en verdad creo genuinamente que es ideal que los números de socios sean impares, por ejemplo. Porque cuando son pares siempre se arman equipos. ¿Okay? O sea, cuando son dos personas es tú contra mí, es tu opinión contra la mía. Cuando son tres personas se pueden armar equipos, pero bueno, o sea, si hay dos y hay otro que no tiene, bueno, no pasa nada. O sea, eso pasa. Yo no creo que sea un problema trabajar con familia. De hecho, yo trabajé súper bien con mi cuñado, con Carlos, y lo hicimos súper bien y trabajamos un montón de tiempo y lo disfruté muchísimo. Yo no creo que eso sea un problema. Creo que sí es importante como también tener la mentalidad correcta. O sea, yo les puedo decir, yo creo que uno de los secretos para que a mí me funcionaran las sociedades era que yo estaba dispuesto a perder todas las discusiones que pudiera perder. Todas las discusiones que estaba dispuesto a perder las perdía. Porque las discusiones porque yo lo que decía era, el día que no pueda perder una discusión, la tengo que ganar. Entonces, ustedes quieren que eso sea negro y yo quería que fuese blanco, bueno, no pasa nada que sea negro. O sea, ustedes quieren que eso sea negro, no pasa nada. Pero hubo un día, por ejemplo, que estaba entrando un competidor grande a Panamá y ellos entraron con una tarifa de domicilio que era mucho más barata que la nuestra, y hubo una discusión muy fuerte en cuanto a si debíamos bajar las tarifas a lo que ellos cobraban. Y yo ahí dije, no, o sea, no, esa no puede ser la decisión. La decisión tiene que ser mucho más profunda que eso. Tenemos que armar toda una matriz de diferentes tipos de costos domicilios, según zona, tipo de comida, clientes, todo lo demás, y la solución fue mucho más compleja que sencillamente bajarlo. Pero esa fue una de las decisiones que para mí fue, que yo me sembré y dije, esto tiene que ser así, ponen ustedes. Pero después había montones de decisiones, las que de repente para mí eran importantes, pero que está dispuesto digámoslo, a perder, ceder, pero a ceder, que coño, yo lo hacía y lo hacía con gusto, porque entendía que al final del día era la base de tener una buena sociedad, era que también cada uno aportara, y seguramente yo no era dueño de la verdad, ni era dueño de la verdad, ni probablemente estaba en lo correcto en la mayoría de las veces. Entonces, estaba dispuesto a hacerlo. También, yo tuve la suerte de que los perfiles de socios que éramos nosotros tres, éramos muy diferentes. Entonces, de repente yo era un poco más, no sé, visceral en algunas decisiones, y cuando alguien de repente hacía algo malo contra nosotros, yo era como súper partidario de tomar decisiones radicales, y tenía un socio que era mucho más, vamos con calma. Entonces yo creo que siempre es importante también balancearse. Equilibrar y balancearse. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en Pedidos Ya después de que los absorbieron? ¿Y cuál fue tu último 5 años. 5 años. Yo estuve desde junio del 2017, que se cerró la transacción, octubre que se anunció, hasta el 30 de junio del 2022. El último cargo que tuve fue un cargo que se llama Chief D-Marts Officer, Chief Groceries Officer, LATAM, que básicamente lo que hacía era que manejaba todo el negocio de automercados de la compañía en Latinoamérica. Entonces en Venezuela es el único país de los 15 en los cuales eso no está presente. Parte del proyecto era también lanzarlo en Venezuela, eso debe estar todavía probablemente en proceso, pero en el resto de los países hay lo que se conoce como dark stores, que son tiendas físicas en las cuales tú consigues todo lo que conseguirías en un automercado, pero es cerrado al público, de donde o suele ser, dependiendo de la legislación local, suele ser cerrado al público, y es donde se despachan pedidos de automercado a los consumidores. ¿Te fuiste por? No, me fui al final por diferentes razones. La principal fue porque encontré un proyecto que la verdad es que me llamó muchísimo la atención y me pareció como que era una buena oportunidad para volver a emprender. La verdad es que creo que emprender de nuevo es más complejo que emprender la primera vez. Okay, o sea, la primera vez que yo emprendí, como que no tenía nada que perder. Okay, y tenía todo por delante y disfrutaba. Ahorita la parte que de repente tengo para perder y eso le pasa a muchísimos emprendedores cuando les va bien la primera vez, después les da mucho miedo volver a emprender. Bueno, porque sabes todo el camino, ¿no? Que ahora es que te toca... Esa es una parte, pero hay otra parte también que es que tú tienes la mística, ¿sabes? Como que, oye, es que a este tipo le fue bien.
Pero si a ti te va mal, Claro. ¿sabes? Como que Como el salir por la puerta grande. claro, más pero, que- pero ojo, hay muchos emprendedores que les da mucho miedo volver a emprender por eso. Porque sienten como que, coño, si les va mal, van a perder como ¿sabes? Esa mística de Sí, que, sí, coño, sí. lo que yo hago me da bien. Claro, y además que la barra está alta porque Claro, está tuviste alta. Pero bueno, proyecto yo exitoso. la verdad es que siento que no tengo nada que mostrar a nadie. A mí me gusta emprender, o sea, me gusta a mí me encanta la incertidumbre. O sea, me creo realmente que la única constante es el cambio. Entonces, este tipo de cosas en verdad me llenan muchísimo para hacerlo. Entonces, yo estaba invirtiendo en varios proyectos en Venezuela, porque la verdad es que para mí era muy importante a nivel personal y es muy cercano a mí. Y por otro lado conseguí un proyecto súper interesante enfocado en este momento en México y fue como, y por otro lado, tiene una relación espectacular con todo el equipo de Pedidos Ya, pero ya era como que para mí empezó a ser claro que quizás era el momento de hacer un cambio de ciclo para mí personalmente y pues decir, oye, en las mejores condiciones del mundo, o sea, en los mejores términos, pues decidimos que era el momento para yo salir y emprender los otros negocios y dedicar el tiempo a eso. Y bueno, quedamos amigos y hacia adelante, pues yo no descarto cualquier cosa hacia adelante, pero seguimos siendo amigos y yo ahorita estoy dedicado al otro emprendimiento de México y a de alguna manera apoyar a 3 proyectos que estamos haciendo aquí en Venezuela. Está bueno. La verdad que un poquito de todo, ¿no? O sea, pues has vivido dentro de todos pocos años un mix. No sé si para cerrar... Bueno, para cerrar, cuéntanos cuál es el libro, el mejor libro que te has leído. Para mí, mira, Sí. hay un libro que se llama The Hard Things About Hard Things, que es de este tipo Ben Horowitz, el de tipo Andreessen Horowitz, que es uno de los fondos más grandes del mundo. El tipo lo que habla mucho es, ese tipo lideró varias empresas que estuvieron a punto de quebrar varias veces. Entonces, habla mucho de cómo tomar decisiones en momentos súper complejos. Y de verdad que o sea, a mí me parece es espectacular porque él habla mucho, por ejemplo, de cómo hay CEOs para tiempos de guerra, CEOs para tiempos de paz, y cómo hay muy, muy, muy raros CEOs que son buenos las dos cosas. Pero idealmente incluso, él habla de que mejor es cuando eres especialista en algo. Entonces, yo personalmente, a mí siempre me ha encantado mucho como la trinchera. O sea, a mí me ha encantado más bien... Tú eres el del cambio. Creo que mi último rol, de hecho, fue un rol que me pareció espectacular desde el punto de vista intelectual, pero fue un rol donde a mí me faltó mucho toda la parte como más de adrenalina de estar en los mercados y de oye, porque era el día a día de eso. En cambio, esto era como un rol mucho más estratégico, mucho más a largo plazo. Y creo que eso fue una cosa que me impulsó también a volver a emprender. Ese libro habla mucho de eso, de cómo manejar los cambios, de cómo manejar tiempos difíciles, de cómo no dejarse que de alguna manera los eventos que van en contra tuyo te dejen dominar la manera de ser, no sé, cómo manejar, si quieres hasta el miedo corporativo, no sé cómo llamarlo, pero es muy, muy bueno. Eso es súper recomendado. Y el otro que les recomendaría mucho, probablemente, hay un libro de la gente de 3G Capital, que son unos inversionistas súper grandes brasileros, que después terminaron comprando Budweiser, que habla de todo eso. Y también estos tipos fueron unos microemprendedores, que esos tipos arrancaron, ¿sabes? Llevando títulos, valores en la bolsa de Brasil antes de que arrancara todo, y terminaron comprando Budweiser, pues. Y Wow. es espectacular como toda la historia. Esas dos me parecen mi mejor libro. Buenísimo. Y Leo, ¿qué le dirías al Leonardo de 25 años? No, que apuesta a largo plazo. Bueno, O sea, el de 25 años fue hace como 3 años. Bueno, no, Bueno, el el de- 35. Al de 10. Al de No, lo que 10. pasa es que yo tengo 25, no habíamos dicho entonces... eso todavía, que 35. tienes 35. No, yo creo que es el apostar a largo plazo. O sea, yo creo que principalmente, y eso fue algo que quizás yo se lo agradezco mucho a mi papá en ese sentido, él siempre me decía como, oye, es que tienes que trabajar muy duro los primeros 50 años de tu vida para después poder ir muy bien los siguientes, 50 ojalá. Y yo creo que es así. O sea, yo creo que los caminos fáciles en tus primeros años en verdad generalmente no son la mejor decisión. Y Venezuela tiene muchas historias de esas, de gente que tomó el camino fácil cuando era muy joven y luego pues se le complicó la cosa. Yo creo que hay que apostar mucho más a largo plazo y prepararse para largo plazo y entender que la vida no es el próximo año, sino la vida es los próximos 50 años. Entonces, creo que yo dejé pasar muchas oportunidades de cosas que probablemente eran más fáciles y la aposté más a largo plazo. Y quiero pensar que eso me ayudó a estar donde estoy hoy en día y que eso me va a ayudar hacia adelante también. Buen Buenísimo. consejo para la nueva generación, además que es muy impaciente y que quiere todos los resultados de una vez y que se desespera y que no me salió, entonces ya tengo que cambiar de... Eso y también que quieren ser jefe. ¿Okay? Mira, yo creo que, o sea, la gente tiene como mucho la idea de, no, es que yo quiero trabajar para mí mismo. Y yo, Todo perdón, YouTube o sea, está lleno de sal del 9 to 5 y sí, pero sé tu propio jefe. Ojo, yo creo que al final del día hay tanto para aprender de los demás. O sea, yo nunca he dejado de aprender de un jefe mío. Y creo que no solamente un jefe, sino también de sus compañeros, etcétera.
Y yo creo que sí que entender que uno está aquí es para aprender. Y disfrutarlo, ¿no? Creo que al final sí. esa es la idea, pues. Y siempre vas a tener un jefe, aunque tú no lo creas. O sea, siempre alguien que es el inversionista, siempre le vas a servir a alguien. Siempre le vas a servir a alguien, siempre. Entonces, hay que quitarse como ese chip de la cabeza y entender que tienes que, lo que decías tú, tienes que disfrutar, tienes que aprender y tienes que desarrollarte y prepararte hacia adelante. No, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Agradecido por haber acompañado en este podcast. Ojalá te tengamos en un futuro otra vez. Ojalá. Aquí será siempre bienvenido. Otra buena historia. Seguro que Claro. sí. Gracias. Chévere. Bueno, gracias, Leo. Ustedes. Este podcast llegó a ustedes en colaboración con Pedidos Ya, Dictum Legal y Paradiso Studios.